De un libro, un cuento. Matar a un ruiseñor. Novela escrita por Harper Lee, que se publicó en 1960. Y es una novela que narra unos hechos ficticios de los años 1930. En aquel tiempo, había una vez un pequeño y tranquilo pueblo del sur de los Estados Unidos que se llama Maycomb. En ese pueblo vivía una niña llamada Scout Fitch. Scout tenía un hermano mayor que se llama Jen, y juntos vivían con su padre, que se llama Atticus. Su padre era abogado y era conocido por su integridad y su afán de justicia. En esa casa también vivía Calpurnia, una criada negra que cuidaba de la familia como si fuera suya propia. Maycomb era el lugar donde todos se conocían y donde el tiempo parecía que pasaba muy despacio. Los hermanos Scout y Jen pasaban sus días explorando, jugando y haciendo travesuras con su amigo Dill, que venía los veranos al pueblo a quedarse con su tía Rachel. Y una de las mayores curiosidades de los niños era la misteriosa casa de un señor que se llamaba Radley. Era una vieja mansión, siempre en penumbra y rodeada de historias de miedo, donde vivía Bob Riley, que era un hombre que nunca salía y sobre el cual circulaban leyendas. Algunos decían que Bob era un monstruo y otros que era un loco peligroso, pero nadie lo había visto en muchos años. La fascinación de Scott, Jen y Dill con lo que hacía o podía haber hecho Bob Riley en esa casa los llevó a intentar atraerlo afuera de ella. Entonces le dejaban notas en el hueco de un árbol cercano, se acercaban sigilosamente a la casa, aunque siempre con miedo y muchísima emoción. Un día, los niños comenzaron a encontrar pequeños regalos en el hueco del árbol, como muñecas de jabón, monedas antiguas, incluso un reloj roto. Estos misteriosos regalos parecían darle una señal de que Bob, el residente de la casa, aunque era invisible, les estaba observando y de alguna manera cuidando a los niños desde su sitio tan oculto. Y mientras los niños se preocupaban por sus juegos y por sus misterios, en el pueblo se desarrollaba una historia muy oscura. Un hombre negro llamado Tom Robinson fue acusado de violar a una mujer blanca, a Mayela Ewell. Atticus Finch, el padre de los niños, fue designado para defender a Tom, al que se le acusó. Y aunque sabía que esto podía traerle problemas a él y a su familia, aceptó porque el caso creía que había justicia y que hacía lo correcto. El juicio al acusado, a Tom Robinson, se convirtió en el centro de atención del pueblo. El abogado Atticus presentó una defensa fuerte y lógica, demostrando que Tom no podía haber cometido el crimen debido a una lesión en su brazo que le impedía usarlo. Tenía un brazo totalmente como muerto. Entonces reveló el abogado que ella había intentado besar a Tom y que su padre, Bob Ewell, que era racista, los había descubierto. Y para proteger su propia reputación, había acusado a Tom de violación, cuando era mentira. A pesar de que había muchísimas evidencias de la inocencia de Tom, el jurado, influenciado por el racismo, que estaba muy arraigado, lo declaró culpable. Y él era inocente. Entonces, esta injusticia sacudió a Scout, a su hermano Jen y a su amigo, y también a toda la comunidad del pueblo. El hermano en particular quedó profundamente afectado, viendo cómo la injusticia prevalecía sobre la verdad. Después del juicio, Bob Ewell, que fue el que realmente hizo la humillación, como se vio humillado por la defensa que hizo el papá de Scout,
y dijo que la verdad era la verdad. Entonces, como le humillaron, juró vengarse. De alguna manera el peligro se cernía sobre la familia. Hubo mucha tensión y aumentó hasta culminar en una noche de Halloween. Cuando Scout y Jen regresaban de casa después de una obra en el teatro escolar, que la noche era oscura y silenciosa, los niños iban cansados y de repente Bob Ewell, que era malo, los atacó. Los atacó de tal manera que Jen quedó inconsciente y Scout quedó atrapada en un voluminoso disfraz de sándwich de jamón, donde apenas podía moverse o ver lo que sucedía. En el momento más oscuro, cuando parecía que Ewell podría hacerle realmente daño, apareció de forma inesperada y lo rescató Bob Riley, que era ese misterioso vecino de esa casa encantada, y había salido de su casa para salvar a los niños. Entonces, Bob Riley llevó a Jen, herido y sangrando, a la seguridad de su hogar, y Scout fue con él. El doctor fue llamado y Jen fue atendido. Mientras tanto, en ese instante, Scout conoció también a Bob Riley. Bob Riley resultó ser una persona tímida y silenciosa, y muy diferente al monstruo de las historias infantiles. Scout se dio cuenta de que Bob había estado cuidándolos todo el tiempo, protegiéndoles desde las sombras. Esa noche, Scout acompañó a Bob de regreso a su casa, y al despedirse comprendió la profundidad de la lección que Atticus, su padre, les había enseñado. Nunca entiendes realmente una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista, hasta que te metes en su piel y caminas con ella. Y repitió la frase: nunca entiendes realmente una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista, hasta que te metes en su piel y caminas con ella. Después de estos sucesos, Scout reflexionó sobre todo lo aprendido. La injusticia que se hizo por el juicio de Tom Robinson, el coraje de su padre al defender lo correcto, y la verdadera naturaleza de Bob Riley le habían enseñado lecciones para siempre y para toda la vida, como son la justicia y la empatía. Scout comprendió que el mundo está lleno de personas como Bob Riley, que aunque son incomprendidas y solitarias, poseen la verdad y una valentía inigualable. Los días pasaron y la vida en el pueblo continuó. Scout y Jen crecieron llevando consigo las enseñanzas de su padre y las experiencias que les habían marcado desde niños. Su padre siempre fue una persona firme y amorosa. Siguió siendo una luz de justicia y de ética y de moralidad para sus hijos y también para todo el pueblo. Así, en este pueblo, una niña llamada Scout Fitch creció y aprendió sobre lo compleja que es la naturaleza humana, la importancia de la justicia y el poder de la empatía. Y aunque dejó atrás su infancia, las lecciones de aquellos años permanecieron en ella, guiándola y dándole fuerza para los días venideros. A medida que los años pasaban, Scout y Jen llevaban en sus corazones las lecciones aprendidas de aquellos momentos tan difíciles. Su padre seguía siendo una figura de integridad y moralidad en el pueblo. Aunque el recuerdo del caso que defendió de Tom Robinson y el ataque de Bob Ewell nunca desvaneció en el pueblo. Scout, con el tiempo, comprendió que la justicia no siempre prevalece de manera inmediata, pero que luchar por lo correcto siempre vale la pena. Aprendió que la empatía y la comprensión son esenciales para vivir, y que juzgar a los demás sin conocer la historia lleva a grandes malentendidos y sobre todo a enormes injusticias. En su casa, su vida seguía su curso, aunque con una nueva perspectiva.
Jen, el hermano, inspirado por su padre, decidió que quería seguir sus pasos y convertirse en abogado. Scout, una chica siempre curiosa e inteligente, se dedicó a sus estudios y a una renovada determinación de entender mejor el mundo a su alrededor. En los siguientes veranos, Dill regresó al pueblo y se regresó con Scout y con Jen. Aunque los juegos de aventuras ya no eran los mismos, los tres amigos seguían unidos por un lazo de experiencias y recordaban a Bob Radley y a los misterios de su infancia con cariño y respeto que no habían tenido o bien no habían entendido antes. Bob Radley, el que vivía en la casa misteriosa, después de aquella noche heroica volvió a su vida de reclusión. Scout sabía que él prefería la soledad y el anonimato, aunque nunca volvieron a verlo. Siempre guardó un lugar especial para ese hombre que los había protegido en sus momentos de mayor peligro. Las estaciones de invierno, verano iban cambiando, y con ellas también el pueblo y la mentalidad de la gente evolucionaba lentamente. Aunque había racismo y prejuicios y seguían presentes todos ellos, las acciones de personas como el papá de Scout y la valentía de figuras como Tom Robinson plantaron las semillas del camino. Todo el pueblo comenzó a reflexionar sobre sus propias creencias y comportamientos. Y aunque el cambio era lento, se notaba que iba poco a poco haciéndose más presente. Un día, mientras Scout estaba sentada en el porche con su papá, recordó unas de sus citas favoritas de él. Y decía: «Es un pecado matar a un ruiseñor». En ese momento comprendió lo que su padre quería decir. Los ruiseñores solo cantan y traen belleza al mundo. Simbolizan las personas inocentes como Tom Robinson o Bob Radley, quienes solo quieren vivir en paz y hacer el bien. Scout creció para convertirse en una mujer fuerte y compasiva, llevando consigo las lecciones de su padre y las experiencias de su infancia. Sabía que el mundo no siempre era justo, pero también sabía que la lucha por la justicia era esencial. A través de sus acciones y palabras, Scout continuó con el legado de su padre, haciendo del mundo un lugar un poco mejor, día tras día, paso a paso. Así, en ese pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, de Alabama, Macomb, el espíritu de justicia, empatía y coraje, vivido y enseñado por el papá de Scout, Arthur Finch, perduró por generaciones. Y aunque la vida continuaba con sus altibajos, la familia siempre recordaba que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que simplemente hacen lo correcto, sin importar el costo. Y así, de esta forma, termina la historia de Scout Finch, una niña que creció aprendiendo las lecciones más importantes de la vida, en un pequeño pueblo del sur de Alabama, guiada por el amor y la sabiduría de su padre. Que tengas un feliz día.